quiero hablar con ustedes sobre una tormenta de la vida que todos en parte estamos siendo afectados. Algunos las estamos viviendo, otros tal vez tenemos familiares cercanos o amigos o pastores o miembros de la iglesia que están en esta tormenta. Es una tormenta de la vida que, como toda tormenta, no nos gusta estar. Como toda tormenta, no nos podemos escapar de ella. Y como toda tormenta, no estamos exentos los cristianos de pasar por ella. Y es la tormenta de la enfermedad. ¿La qué? Sí, la enfermedad. Aquella tormenta que los cristianos no estamos, vuelvo a recalcar, para que nos quede bien grabados, exentos de pasar por esta tormenta. Pero antes quiero recalcar un concepto con vos y refrescarlo juntos. Y es el concepto de la soberanía de Dios, de que nada escapa del control de Dios. Ni las cosas del pasado, ni las cosas de este presente, ni las cosas del futuro suceden fuera del control de Dios. Ya sea que Dios lo haga Él directamente, ya sea que Dios lo esté permitiendo, pero nada, inclusive la enfermedad, escapa del control de Dios. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos, sin pecado, y Él permitió, sin embargo, que Satanás, a través de la serpiente, los tentara. Y Él permitió que Adán y Eva cayeran en pecado. ¿Dios estaba distraído? ¿Dios estaba fuera del control? No. Es la soberanía de Dios que permitió. Y a pesar de la consecuencia que eso trajo, que es la separación del hombre en su relación con Dios. Este concepto de soberanía de Dios lo tenemos que tener bien presente, especialmente cuando hablamos de esta tormenta de la enfermedad. Pero, ¿qué es la enfermedad? Mira, yo busqué en el diccionario y te quiero leer algunas definiciones que nos van a enriquecer para ver lo que es la enfermedad. Dice que la enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Es decir, es la alteración del funcionamiento normal que tiene nuestro organismo por algo externo o interno. Otra definición dice, es algo que perturba o daña a una persona en lo moral o espiritual y que a veces es difícil de combatir o eliminar. Otra definición dice que la enfermedad es un estado donde la buena salud está ausente. Creo que esto es lo más normal, ¿no es cierto? Una persona está enferma, vos decís, está enferma, mirá, ¿por qué? Porque le falta la salud, está ausente la salud. Y algo muy interesante, una de las palabras en griego para la palabra mal es malignidad, y es cuando algo corrompe un buen funcionamiento o algo saludable en el ser. Es decir que esto nos da una idea de que la enfermedad es algo que viene del mal, algo maligno, algo consecuencia del mal, algo en el cual todos recibimos y podemos ser dañados y podemos pasar por esta tormenta de la vida que es la enfermedad. Y que desde que el hombre pecó es la consecuencia del pecado del hombre, de la separación del hombre con Dios, tiene como consecuencia la aflicción, la enfermedad. Y que la misma creación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 20 al 24, la misma creación y el hombre mismo está esperando ese tiempo cuando seamos restaurados y
la enfermedad desaparezca completamente. Es decir, la enfermedad tiene en sí implícitas verdades, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos en algún momento podemos pasar por la enfermedad. Por un resfrío leve, por algo de fiebre, o podemos pasar por una enfermedad que sea incurable o crónica en nuestra vida, que nos traiga dolor crónico, o una enfermedad terminal, o una enfermedad como está viviendo la humanidad ahora, como consecuencia de un virus. Pero para tener una real perspectiva y una correcta perspectiva de la enfermedad, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver las verdades que la palabra de Dios habla sobre la enfermedad. La enfermedad es consecuencia, en primer lugar, del pecado original del hombre. Fíjate que ahí en Génesis capítulo 2, versículos 17, antes leímos algo, Dios había ordenado a Adán y Eva que no comieran del árbol del bien y del mal. Y si comían de ese iban a morir. ¿Sí? No estaba hablando de una muerte en ese momento instantánea, ¿sí? Física. Sino estaba hablando de Dios de que si Adán y Eva desobedecían y lo hicieron, el hombre iba a pecar. Y el cuerpo, una de las consecuencias es la muerte espiritual, la separación con Dios, y la muerte física, el envejecimiento del cuerpo. Y el hombre iba a tener que pasar por la muerte. Si Adán no hubiera pecado, no habría muerte, no habría enfermedad, no habría sufrimiento. La enfermedad existe porque existe el pecado, la desobediencia del hombre. Por eso es que cuando la Biblia habla de Apocalipsis y habla del nuevo cielo y la nueva tierra, donde no va a haber pecado, donde todos los hijos de Dios, todos aquellos que creímos en Él como Señor y Salvador, vamos a disfrutar de ese nuevo cielo y esa nueva tierra que Dios creó para cada uno de sus hijos. Fíjate que habla de que no va a haber dolor, no va a haber lágrima, no va a haber enfermedad. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado. Porque todo va a ser perfecto, porque todo va a ser santo. Pero también la enfermedad es una consecuencia muchas veces del pecado personal de cada uno de nosotros, de la persona. Fíjate que la Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, ¿qué dice la Escritura en este pasaje? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que es posible que la persona esté enferma a causa de su mismo pecado, de un pecado que cometió. Y el pecado de traer como consecuencia la enfermedad. Por eso dice, si hubiera cometido pecado, es decir, nos da la posibilidad de que por ahí la enfermedad es consecuencia de su pecado que tiene que confesar y le será perdonado. Por eso también el apóstol Pablo, ¿te acordás cuando escribe a la iglesia en Corintios, en 1 Corintios? Te lo voy a leer, capítulo 11, versículo 23, dice, de manera que el que coma del pan y beba de la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y aclara el apóstol Pablo, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nuestro pecado o el participar de la copa indignamente puede traer a nuestras vidas debilidad y a una enfermedad. Es decir, hay una conexión directa, ¿sí?, entre la enfermedad y el pecado. No quiere decir que toda enfermedad es consecuencia del pecado, ¿sí?, pero puede ser que la enfermedad sea consecuencia de nuestro pecado. También la enfermedad puede no ser consecuencia del pecado de la humanidad, no ser consecuencia del pecado personal, pero puede ser la enfermedad una prueba de parte de Dios. Si volvemos al pasaje de Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
y si hubiere cometido pecado, es decir, nos da este sí, marca la posibilidad que puede haber sido que sí o no, que la enfermedad sea una prueba de parte de Dios. Es decir, que la enfermedad Dios la está permitiendo para que la persona que la está sufriendo madure, pase victorioso por esa prueba. ¿Te acuerdas? Santiago en el capítulo 1 habla de que si pasamos por alguna prueba tenemos que estar gozosos porque es para nuestro bien, para nuestra madurez. Acordate del caso de Job, que era un hombre justo ante Dios, y Dios permitió que Satanás, salvo tocarle la vida a él, tocó sus bienes, tocó su familia, aún su esposa lo maldijo a Job. Pero sin embargo ahí Job había pecado, no. Pero era una prueba que él estaba pasando, y él, cuando termina el libro que lleva su nombre, dice Job: ahora de toda esta prueba puedo decir que realmente conozco a mi Redentor y sé que mi Redentor vive. ¿Para qué le sirvió esa prueba a Job? Para madurar, para conocer más profundamente a Dios. A veces la enfermedad es una prueba que Dios permite. También a veces la enfermedad es una consecuencia del pecado de otros. Fíjate, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Y el Señor hirió al niño de la viuda de Urías, que había tenido con David, y se puso muy enfermo. ¿Y te acuerdas cómo sigue la historia? Este niño muere. Muere, ¿por qué? Porque él había cometido pecado, porque él había hecho algo malo. Ese niño no era un niño que recién había nacido. Es que era consecuencia del pecado de David, que había llamado a Betsabé, se había acostado con ella, y este niño era fruto de esa relación, de ese pecado de David, que se aumentó cuando después lo llama Urías, ¿te acordás? Lo manda para que vaya y tenga relaciones con Betsabé, y no va, y después lo manda al frente de batalla y lo deja como que lo manda para que muera. Y ese niño muere como consecuencia del pecado de David. Y a veces el pecado es consecuencia, o mejor dicho, perdón, la enfermedad es consecuencia del pecado de otras personas. Pero también a veces la enfermedad es muestra de la soberanía de Dios. Es para que Dios manifieste su soberanía. En Juan capítulo 9 tenemos el caso de esa persona que era, ¿te acordás? Que era ciega. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le contesta: ni este pecó, ni sus padres. Es decir, que la enfermedad no era ni del pecado de él, ni del pecado de los padres. Y dice el Señor: sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten. Es decir, que la enfermedad había sido permitida, o estaba ahí en esa persona que estaba ciega. ¿Para qué? Para que se manifieste las obras de Dios, para que se manifieste la soberanía absoluta de Dios. Y Dios, te habla como sigue el relato, léelo después, Juan capítulo 9, Jesús sana a esta persona, pero lo que quiero remarcar de este pasaje es que no había pecado nadie, pero la enfermedad era posible, o estaba, para que la gloria de Dios se manifieste, la soberanía de Dios se manifieste. Y lo mismo tenemos en el pasaje de Juan capítulo 11. En el Juan capítulo 11, ¿te acordás? Le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. ¿Sí? Y cuando le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, él aclara bien y dice que esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mira, te invito a buscar en la Biblia, vamos a leer este pasaje, vamos a tomarnos unos minutos
para leer este pasaje de Juan 11. Después lee completo vos todo el pasaje del 1 al 44. Yo ahora voy a leer algunos versículos solamente del 1 al 27. Pero hay algunas perlitas en este pasaje que son interesantes que podamos analizar, especialmente cuando pasamos la tormenta de la enfermedad. Dice Juan 11, comenzando del primer versículo. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Esta María, que era la hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Fíjate, lo que mandaron a decir las dos hermanas, María y Marta, a Jesús. Señor, tu amigo querido, en la versión 60 y en otras versiones ahora dice, tu amigo amado está enfermo. Jesús, al oír, dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, vuelvo a repetirte el versículo 5, aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Versículo 11. Jesús añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, es señal que va a sanar. Pero lo que Jesús les quería decir es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaron que se había referido a un sueño natural. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Te leo de vuelta el versículo 15, que parece algo medio raro. Dice: pero me alegro. ¿De qué se alegró Jesús? De que Lázaro había muerto. Pero me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Y sigue el relato bíblico, ¿no es cierto? De que Jesús va, llega, ahí a la casa de Marta y María. Primero va Marta al encuentro de Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado acá no hubiera pasado esto, esto y esto. ¿Sí? Y Jesús ahí se revela como realmente el que cree en Él. Y dice Jesús en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le pregunta a Marta. Y luego se encuentra con María, y María de vuelta vuelve a decir: si hubieras estado acá, Jesús, no hubiera pasado esto. ¿Y qué es lo que quiero marcar, aunque sea unas perlas, de unas líneas en este pasaje? De que en primer lugar, Dios amaba a Marta, a María y a Lázaro. Es más, para Marta y María, ellas como hermanas de Lázaro se habían dado cuenta que Jesús lo amaba, porque le dicen: Señor, tu amigo querido, o el que vos amás, está enfermo. Es decir, que él amaba a Lázaro, pero sin embargo permitió la enfermedad. Y esto lo podemos aplicar en nuestra vida. Dios nos ama. Dios ama a cada uno de sus hijos a tal punto que mandó al Señor Jesucristo, a su único hijo, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero a pesar de que nos ama, Él puede permitir la enfermedad. Él puede dejar que venga la enfermedad o a nuestras vidas o a alguien cercano, a pesar de su amor. A veces pensamos de que Dios no nos ama o no ama a determinada persona porque está permitiendo esta tormenta en su vida. Pero no. Dios nos ama y sin embargo Él puede permitir la enfermedad.
Y fíjate que Marta y María lo tenían bien claro, porque no dice Lázaro que te sirve, no dice Lázaro que cree en vos, no dice Lázaro que hace muchas obras para vos, Jesús, no, dice Lázaro, aquel que vos amás. Están recalcando este concepto. Y después Jesús, fíjate que él mismo lo dice, lo vuelve a repetir, que él amaba, dice el texto bíblico, a Marta, a María y a Lázaro. Dios nos ama, pero sin embargo tiene un propósito en esa tormenta de la vida. Otra cosita linda para remarcar en este pasaje es la fe de Marta y María. Las dos, a pesar de que son diferentes, de que una se preocupó de estar a los pies de Jesús y la otra preparaba algo para darle de comer, pero a pesar de sus diferentes personalidades, las dos tenían algo bien claro y que le marcaron casi con palabras iguales a Jesús. Si vos hubieras estado aquí, eso no hubiera sucedido. Ellas tenían fe en Jesús. Ellos tenían la fe de que a pesar de la enfermedad de Lázaro, Jesús tiene todo el poder para actuar en esa enfermedad. Y aún actuó en la muerte de Lázaro, dándole nuevamente vida. Ellas tenían fe, confianza en Jesús. Y esto nos ayuda para que en medio de esta tormenta que nos toque tal vez vivir, o que viven cercanos a nosotros y que nosotros tenemos que estar ahí alentando, consolando, animando, a través de esta tormenta de la vida, tengamos fe. Tengamos fe en el Señor, tengamos fe en nuestro Dios, tengamos fe en lo que Él promete en su palabra, tengamos fe que a pesar de, Dios siempre va a estar con nosotros. Ellas tenían fe en su Señor, una fe de niño, una fe sencilla. Si vos hubieras estado acá, esto no hubiera sucedido. Pero sin embargo, él tarda en llegar. ¿Sí? Y Jesús mismo en el versículo 4 dice, cuando oyó dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique por medio de ella. Es decir, Jesús veía un propósito supremo más alto de lo que los demás veían en ese momento. Los demás en ese momento veían la enfermedad, veían la dificultad. Había que ir porque Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús veía lo supremo. En esta situación, la gloria de Dios se va a manifestar. En esta situación, el Hijo de Dios va a ser glorificado en esta situación. Por eso le dice a los discípulos en el versículo 15, y me alegro de no haber estado acá. ¿Cómo? Pero Jesús se alegró de que Lázaro había muerto. No, él se estaba alegrando porque iba a ser, como dice, mejor para ellos, para que crean, porque la fe de los discípulos y de Marta y de María se iban a fortalecer. Eso es en lo cual se alegraba Jesús. No en la enfermedad, sino en que no solamente la gloria de Dios iba a manifestar, sino que la fe de los discípulos iba a crecer, iba a ser fortalecida. Y que muchos de los que estaban ahí y iban a ver el milagro de que Lázaro iba a volver a la vida, y que después lo iban a seguir leyendo el Evangelio de Juan, y te vas a dar cuenta que había muchos de los que vieron a Jesús resucitar a Lázaro, lo seguían. Y de eso se alegraba Jesús, de que a través de la enfermedad y de la muerte de Lázaro, la fe de ellos iba a crecer. Y en esto también nosotros tenemos que alegrarnos, porque esta tormenta de la vida, la enfermedad, ¿qué podemos pasar nosotros? ¿Qué puedo pasar yo? Que están pasando otros, es para fortalecernos en la fe sobre todas las cosas. Romanos 8:28, tal vez lo sabes de memoria, pero qué difícil es
asimilarlo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo ayuda para bien, todo ayuda para nuestras vidas siempre que amemos a Dios, que lo pongamos a Él en primer lugar. 1 Corintios capítulo 3, versículo 22. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, todo lo que podemos pasar está controlado por el Señor para nuestro bien. Y estas tormentas de la vida, esta tormenta llamada enfermedad, es una tormenta universal. Hoy en día está en todos lados. Está en Asia, está en África, está en Europa, está en América. Está en países que tienen mucho calor y países que tienen frío. Está en poblaciones que son muy humildes y en poblaciones que son muy ricas. Está por todas partes. Toda persona se puede enfermar, tenga mucho dinero o no tenga dinero, sea de la clase social que sea y viva donde viva. ¿Por qué? Porque así como el pecado entró en el mundo, dice Pablo en Romanos capítulo 5, con el pecado entró también la muerte, entró el sufrimiento, entró también la enfermedad, entraron los padecimientos. Pero vos te preguntarás también, aunque algo ya vimos en este ejemplo de Juan 11, ¿qué beneficios trae la enfermedad? Mira, trae muchos beneficios. A veces las preguntas que se nos disparan es, que ya algo estuvimos pensando, ¿puede ser que un Dios de amor permita la enfermedad? ¿Puede ser que un Dios de misericordia permita que la persona sufra, que tenga dolores? Mira, la enfermedad nos ayuda a recordar a nosotros, los hombres, que hay una muerte. Porque usualmente uno vive en base a proyectos. Uno hace un negocio, planea tener el negocio, planea estudiar, planea el trabajo. Algunos se dedican a la ciencia, a la política, a la profesión. Aún nos dedicamos a ejercer nuestros dones y a servir en la iglesia. Pero muchas veces nos olvidamos que todo eso tiene un final. Y muchas veces el hombre en general, ¿sí?, se olvida de que todo eso va a terminar, de que va a tener que pasar por la muerte. Y como hijos de Dios también vamos a tener que pasar por la muerte si Él no viene antes a buscarnos. Y la enfermedad es un recordatorio de que todo hombre va a tener que pasar por la muerte. También la enfermedad es un recordatorio, ¿sí?, o nos ayuda a pensar seriamente en Dios, a plantearnos si realmente, especialmente para la persona que no tiene a Cristo, si existe un Dios, ¿sí? Porque mientras que la persona goza de salud, es como que le da para adelante, es como que hace cosas, es como que piensa, ¿no es cierto?, proyecta, disfruta porque tiene salud. Pero que cuando no hay salud, cuando viene la enfermedad, es cuando ahí uno para y empieza a pensar seriamente en Dios. Empieza a pensar seriamente en las cosas que son importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enfermedad golpea y nos damos cuenta realmente qué es lo importante. Porque la enfermedad, como dije antes, le agarra a alguien que tiene dinero y a alguien que no tiene dinero. Y ante la enfermedad, el dinero te puede aliviar un poco, pero el dinero no te la cura completamente, no te la cura. Te ayuda con medicación, el tratamiento, pero hay cosas que
la enfermedad te hace pensar en realmente lo que es importante. La enfermedad te hace pensar realmente en lo eterno, en que hay muchas cosas que son vacías, que son pasajeras. Te hace pensar realmente en lo que perdura. La enfermedad también ayuda a derribarnos, a inclinarnos, a realmente dejar de ser orgullosos y creernos autosuficientes. Porque mientras que tenemos salud, nos creemos que podemos. El hombre cree que puede, el hombre es orgulloso. ¿Sí? Alguien dijo que una cama de enfermo es una domadora poderosa de pensamientos del orgulloso. Es así. Cuando uno está enfermo se da cuenta que no puede. Y es ahí donde se tiene que humillar. Es ahí donde tiene que pedir ayuda. Es ahí donde tiene que decir, no puedo. Necesito la ayuda de Dios. Necesito la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y la enfermedad también nos ayuda a realmente probar nuestra fe. ¿Sí? Aún como cristianos, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Una fe realmente verdadera o una fe falsa, superficial del día domingo? ¿Una fe religiosa protestante o realmente hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en Dios y en su palabra? La enfermedad también nos ayuda a ver qué tipo de fe tenemos. Por eso, ante esta tormenta de la vida que estamos viviendo, ante este mundo de enfermedad que estamos viviendo, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos. Esto es lo primero que te quiero decir. Antes que llegue la enfermedad, prepárate. Prepárate para encontrarte con el Señor. Porque tal vez la enfermedad te gane la partida y Dios lo permita. Entonces una de las cosas que tenés que hacer es estar preparado. Estar preparado. Estar preparado para enfrentar la enfermedad. Porque la enfermedad va a necesitar tus recursos interiores. Y como cristianos es ahí donde tenemos que ir a nuestros recursos interiores. A nuestra comunión con Dios. Por eso, antes que llegue la enfermedad, tenés que fortalecer tu comunión con Dios. Antes que llegue la enfermedad, tenés que fortalecer tu mente con la palabra de Dios. Antes que llegue la enfermedad, tenés que poner tu vida y tener fe y confianza en el Señor y en el Espíritu Santo que habita en tu vida. Antes que llegue. Antes que llegue. Antes que llegue tenés que prepararte para encontrarte con Dios. Antes que llegue tenés que prepararte interiormente, con fortaleza. Porque en el momento de esa tormenta tenés que ir a tus recursos interiores. Y antes que llegue, también tenés que prepararte para compartir. Porque tal vez cuando la pases, pero haya personas alrededor tuya que pasen esa tormenta de la enfermedad. Y vos tengas que acompañarlas. Vos tengas que prestarle el oído y escucharlas. Vos tengas que tal vez estar al lado de ellos en silencio y ayudarlas. La tormenta de la vida, que es la enfermedad, ¿sí? Dios la permite. No estamos exentos como cristianos. A pesar de que Dios nos ama, Dios la está permitiendo para que nuestra fe crezca y para que la gloria de Dios se manifieste. Volvé a la palabra de Dios. Volvé a desmenuzar el pasaje de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 44. ¿Sí? La gloria de Dios se manifiesta a través de la tormenta de la enfermedad. ¿Por qué? No sabemos. Es la soberanía de Él. Por eso empezamos recordando este concepto. La soberanía de Dios.
Dios lo permite, Dios lo puede mandar, no lo sabemos, pero no dejemos de confiar en esta tormenta llamada enfermedad. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, porque a pesar de que vivimos en un mundo de enfermedad, a pesar de que como consecuencia del pecado, y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también entró el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Padre, gracias porque a pesar de que vos nos amás, y no dudamos de que nos amás, pero vos podés permitir la enfermedad aún en nuestra vida o en la vida de aquellos que nos rodean. Señor, ayúdanos a realmente darnos cuenta que es para nuestro bien, que es para que nuestra fe crezca y que es para que tu gloria en medio de esas circunstancias se manifieste. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar preparados para ese momento. Ayúdanos a crecer en nuestra vida interior para, si tenemos que pasar por ese momento, tener los recursos necesarios para enfrentarlo. Y ayúdanos también para acompañar a aquellos que están pasando esta tormenta llamada enfermedad. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Y si nos toca pasar por la tormenta de la enfermedad, acuérdate, a pesar de lo que venga, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos ama y su gloria se va a manifestar plenamente. Al final de este video hay un correo electrónico, hay un celular también por si te querés comunicar. Cualquier duda, cualquier pregunta, ¿querés una porción de la Biblia? Comunícate, que a la brevedad te vamos a contestar o te vamos a mandar lo que puedas solicitar. Que el Señor te bendiga.